Una iglesia presente y esencial a tiempo, todo el tiempo. Una iglesia presente y esencial a tiempo, en todo tiempo. Yo quisiera invitarles, se pueden quedar sentados, deseo invitarles a que consideremos la porción de las Escrituras que servirá como marco escénico a nuestra reflexión, a nuestro mensaje en la mañana de hoy. Para aquellos de ustedes que tengan su Biblia impresa o electrónica, digital, por favor, ubíquense un minutito en Marcos capítulo 2, verso 22. Me interesa utilizar a Marcos, aunque este pasaje es paralelo en otros evangelios, porque ustedes saben que Marcos fue el primero de los evangelios que se escribió. La Biblia no está puesta, organizada de manera cronológica. Mateo no es el primer evangelio que se escribió, fue Marcos. Marcos es posiblemente no solo el primer evangelio que se redactó, sino es un evangelio que está escrito de manera muy simple, muy sencilla, muy rudimentaria. De hecho, cuando usted compara desde el punto de vista literario lo que está ocurriendo con Mateo, lo que está ocurriendo con Lucas y lo compara con Marcos, Marcos parece que no tuvo mucha escolaridad al lado de otros, ¿verdad? De otras comunidades que desarrollaron los textos bíblicos, porque encontramos, de hecho, muchas cacofonías en el idioma griego en términos de Marcos, porque no fue un evangelio demasiado estilizado en términos gramaticales. Sin embargo, Marcos, por ser el primero de los evangelios escritos, quizás está más cerca, ¿verdad? Más cerca de la realidad histórica y contextual en que se dieron los pasajes en ese momento dado, o las historias en ese momento dado, que posteriormente Lucas y Mateo organizan de otra manera, le ponen otro matiz, tienen otra intención con el texto, ¿verdad? Por eso ustedes ven en ocasiones textos que dicen, pero aquí hay como una contradicción, porque Jesús sana al leproso en un momento dado bajando del monte, y en otro texto de otro evangelio lo sana en la ciudad. Usted dice, pero ¿y qué pasó aquí? Es el mismo texto, es la misma narrativa, pero el autor tiene una intencionalidad, va a utilizar esa misma experiencia con otra intencionalidad para compartir en una comunidad muy particular. Por eso quise utilizar a Marcos como el marco escénico, porque me parece que nos da una radiografía más clara, más precisa, más puntual, quizás no tan estilizada como lo hacen otros evangelios, pero igual nos presenta una importante verdad. Y en Marcos capítulo 2, verso 22, dice la palabra del Señor otra vez con reverencia, pero pueden permanecer sentados. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Que el Señor prospere y bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Uno de los secretos, a la gente le gusta saber los secretos, ¿verdad? ¿Cierto? Nos da curiosidad los secretos. Y uno de los secretos del éxito de una de las franquicias de comida rápida más popular en los Estados Unidos, lo podemos resumir de la siguiente manera. Escuche bien lo que esta franquicia afirma en su declaración como corporación, como franquicia. Uno de los secretos de esta franquicia más conocida en todos los Estados Unidos y en muchas partes del mundo dice de la siguiente manera. Oigan bien, nuestra comida siempre será la misma. ¿Están conmigo? Nuestra comida es una franquicia de comida rápida, ¿verdad? Nuestra comida siempre será la misma. Subrayen, siempre será la misma. Pero la forma en que la presentamos tiene que cambiar con la cultura si queremos que esta nueva generación la consuma. Siempre será la misma. La sustancia,
el condimento, las características, la forma en que se hace la comida, siempre será la misma, no importa si están en Argentina, o están en Perú, o están en Puerto Rico, o están en los Estados Unidos, o están en New York, o están en cualquier parte del mundo. Esa franquicia que está regada en todo el mundo, la receta siempre es la misma y la comida siempre será la misma. Pero, la presentación, la manera en que promovemos el producto en los diferentes contextos donde estamos, bajo las diferentes realidades que vivimos, necesita de alguna manera tener una forma de que la gente pueda seguir consumiendo este producto, esta comida, pero desde que su propia realidad y su propio entendimiento. De hecho, esta franquicia en algunos países ha adoptado platos más regionales. ¿Verdad? Han incorporado dentro de su menú platos más regionales porque es la manera de ellos de alguna manera llegar, ¿verdad? Y abrir su mercado a una comunidad que no necesariamente come hamburguesas. Y ellos se dedican a vender hamburguesas, me refiero a McDonald's, ¿verdad? Por ejemplo, que ¿quién aquí no ha comido alguna vez en un restaurante McDonald's? Nuestra comida siempre será la misma, pero la forma en que la presentamos necesita ajustarse a los contextos donde servimos nuestra comida si queremos que esta nueva generación consuma nuestra comida. Y esta declaración de McDonald's está afirmando uno de sus principios distintivos. No solamente uno de sus principios distintivos, sino uno de sus principios, óigame bien en la iglesia, no negociables. No negociables. La comida siempre será la misma. No obstante, necesitamos reconocer la necesidad de presentar y promover su oferta de manera coherente y atrayente. Si la iglesia del Señor Jesucristo no es capaz, no dejar, porque lo que estoy diciendo no lo vayan a malinterpretar, ni quiero confundirles. No es que nosotros como comunidad de fe nos dejemos absorber por las corrientes filosóficas y los paradigmas con agendas que hay en el mundo, que muchas veces estamos totalmente alejados y anejados de esa realidad. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que nosotros necesitamos seguir proclamando las verdades centrales del Evangelio, lo que no es negociable, lo que es inmutable, no importa el lugar, la geografía, el tiempo, el espacio, no importa. Y nosotros y ustedes como comunidad de fe tienen unos valores, los valores del reino que son inmutables. Y que no importa el tiempo y la generación, esos son los valores inmutables del Evangelio. Pero la manera en que comunicamos eso, la manera en que hacemos factible que la gente de alguna forma, y lo estoy haciendo de manera, ¿verdad?, utilizando una ilustración, lo puedan consumir, lo puedan saborear, lo puedan integrar a su vida, pueda ser alimento, en este caso alimento espiritual para ellos, pues necesitamos saber cómo lo vamos a hacer. A veces nuestras nietas, cuando en casa, por alguna razón, vemos una foto, les pasa a ustedes también, o encuentran un artefacto, un CD, un cassette. ¿Cuántos saben aquí lo que es un cassette? ¿Verdad? ¿O se acuerdan los que en aquel tiempo éramos fiebrudos de los 8-track? ¿Verdad?
Arminda últimamente ha tenido como una regresión a la música y está buscando discos LP, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De pasta. Y de hecho compramos unos en un flea market el otro día en Puerto Rico, buenísimos y sumamente baratos y con una calidad exquisita. Yo me sorprendí cuando lo pusimos en la casa. Estas niñas no saben lo que es un cassette. No entienden qué es eso. Un 8-track menos. ¿De qué tú estás hablando? Ya ni siquiera un CD, porque ya ahora todo es digital. La música está allí, el mensaje está allí, pero la manera en que lo van a consumir es otra. No es tan difícil entenderlo. La forma en que lo van a consumir es otra. Mire, muchas de las cosas que eran importantes para nosotros en nuestra adolescencia, ¿cuántos fuimos adolescentes aquí? O somos adolescentes, ¿verdad? Pero muchas de las cosas que eran importantes para nosotros en nuestra adolescencia ya no lo son para la mayoría de nuestros jóvenes hoy. Las dinámicas, las conferencias, las películas, las historias que se hacían a los adolescentes en nuestra época ya no tienen pertinencia para muchos de ellos hoy. Sin embargo, los asuntos existenciales siguen siendo los mismos. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Eso no cambia, sigue siendo lo mismo. O sea, la necesidad inherente y existencial del ser humano sigue siendo la misma. Ahora, ¿cómo suplimos esa necesidad? Eso es lo que necesitamos nosotros hoy como iglesia, reflexionar y determinar qué, cómo, cuándo vamos a hacerlo. Cada uno en su contexto, cada uno en su realidad, cada uno con los recursos y con el entendimiento que tiene. Pero por lo menos haga el esfuerzo de hacerlo. No se quede inamovible. Si algo en el mundo no se puede evitar es el cambio. Todo cambia. Constantemente. Segundo a segundo. Minuto a minuto. Mire, durante el proceso de búsqueda de las respuestas, y aquí tenemos una consejera profesional, la doctora, los adolescentes de hace 40 años tenían muy marcado como referente la autoridad de sus padres. Yo he escuchado a algunos un poquito con más canas que yo decir, cuando mi papá me miraba, derechito, no te atrevas a levantar los ojos. Si te metías en una conversación que los padres en aquel tiempo de mis abuelos entendían que no era pertinente, los que somos puertorriqueños sabemos aquel dicho que dice, ¿verdad? Usted habla cuando las gallinas... En esa época, papá y mamá, yo no estoy diciendo que de manera correcta o incorrecta, ellos lo hicieron con lo que tuvieron, lo que sabían, lo que podían hacer en aquel momento dado. Eran un referente de respeto, de autoridad. Los maestros. Yo me acuerdo en mi época de estudiante que era un poco travieso, cuando hacía alguna travesura, pues rápido llamaban a la casa. Digo, buscaban la forma de llamar, porque a veces ni teléfonos teníamos. Y cuando se presentaba el papá y la mamá, no se preocupe que vamos a llegar a la casa ya mismo. Y afirmaban al maestro. Le daban la autoridad, le permitían al maestro ser maestro. O sea, que eso ha cambiado, que ha variado, que no es con golpes físicos. Yo no estoy aquí, ¿verdad?, haciendo una revolución que ahora volvamos a ese tiempo de tener una varita o una regla. Antes era una yarda de tres pies, tenían los maestros en el salón. Y para las pantorrillas, el cantazo cuando
cuando tenían que darte el cantazo o el cocotazo, cuando tenían, o la alada de oreja cuando tenían que darte la alada de oreja. Pero atrévase usted como maestro a hacer un gesto de esos hoy. Preso, lo llevan a llevar preso. O el mismo niño te dice, no te pongas que llamo a... no te pongas, no te esmandes. Antes, en esa época, los pastores, pastoras, sacerdotes eran figuras de autoridad, de respeto. Y no solamente eso, no solo teníamos esas personas como figuras de autoridad, padres, maestros, religiosos, y personas que en el entorno inmediato eran nuestra única alternativa de fuente y de sabiduría y de orientación. No teníamos internet, no había iPad, ni celulares. El referente más cercano era papá, mamá y el líder religioso, maestro, por supuesto. Por lo tanto, las influencias externas eran menos y podrían estar mejor controladas por los adultos. Hoy el efecto de la era digital nos ubica en un mundo de amplias posibilidades de información de carácter inmediato que estimula los sentidos y nuestra sed de respuestas. La iglesia se enfrenta ante este reto de una generación muy particular. Una generación que tiene las puertas abiertas al alcance de la mano en cualquier lugar, en cualquier momento, con la oportunidad de corroborar información y recibir la respuesta a las preguntas que muchas veces no se atreven a hacer en la casa y que muchas veces no se atreven a hacer en la iglesia, pero googlean. Y se meten donde usted no se imagina que ellos saben. Aun cuando las preguntas y la necesidad existencial continúan siendo las mismas, necesitamos reconocer que los medios de acercamiento quizás ya hoy no pueden ser los mismos. Necesitamos tener lentes exegéticos para interpretar los textos bíblicos de manera más amplia. De manera más amplia. El chico de la casa no te va necesariamente a respetar el argumento que tú digas, eso hay que hacerlo porque la Biblia lo dice. Y ponte un zipper en la boca. Hello. A través de la historia ha habido una pugna entre la teología, la fe y otras disciplinas. El acercamiento que tiene hoy la fe y que tiene la ciencia de la conducta humana no siempre han sido así. De hecho, existieron tiempos donde cualquier expresión que se hacía en la iglesia que tuviera que ver con las ciencias del comportamiento y la conducta humana, eso era del diablo. Aquí es boa nada más. Confórmate con boa. ¿Sabes lo que es boa, verdad? Y si no saben, googleen para que sepan lo que es boa. Y qué bueno hoy que ha habido un acercamiento mucho más prudente entre la fe como nuestro eje principal, pero también las otras disciplinas que nos ayudan, que nos ilustran, que nos hacen conocer un poquito mejor la manera en que somos y por qué somos, y que trae una información muy valiosa para entender muchas cosas que a veces desde el punto de vista
de la teología no están muy claras para el ser humano o las confundimos muchas veces, ¿verdad? Hay personas que pueden tener un corazón puro, limpio, íntegro y tener profundas heridas traumáticas en su vida. Y si no las trabaja, y si no las enfrenta, y si no recibe ayuda, será un buen creyente que ama a Dios con todo el corazón, pero con un lastre, con un sufrimiento, con una angustia que le sigue arrastrando y no sabe por qué. Y llega a pensar que es que no tiene la suficiente fortaleza espiritual o fe para enfrentarse a la vida. Cuando el problema no tiene nada que ver con la fe y no tiene que ver nada con su espiritualidad, tiene que ver con otros asuntos de la vida humana que tenemos que resolver y que Dios le ha dado la sabiduría a hombres y a mujeres para que puedan ayudarnos a trabajar ciertos temas y ciertas áreas de nuestra vida. Mire, iglesia, a trabajar efectivamente con generaciones emergentes nos reta. Y nos reta a estudiar la posmodernidad desde un proceso, permítame la palabra, lo voy a explicar, de kenosis. Kenosis, de vaciamiento. ¿Y de qué nos necesitamos vaciar? ¿De qué necesitamos vaciarnos? Para poder interactuar con esta nueva realidad de iglesia que tenemos frente a nosotros. Tenemos que entrar en un proceso de kenosis, de vaciamiento, de mitos y prejuicios para poder adentrarnos en una nueva manera de concebir, pensar y de reaccionar ante los interrogantes y las inquietudes de la vida de la gente. A veces las luchas más grandes en las iglesias no son teológicas ni bíblicas, son culturales. Y estamos tan cargados de prejuicios. Hemos llegado a tener la prepotencia de pensar que somos los portadores absolutos de toda la verdad. Entonces eso nos cierra al diálogo, eso nos cierra a otras posibilidades, eso nos cierra a un nuevo entendimiento para seguir proclamando las verdades inmutables del Evangelio de Jesucristo. Y si nosotros como iglesia, discípulos de Jesús, queremos ser una iglesia a tiempo, en todo tiempo, probablemente vamos a necesitar que cada uno de nosotros en su particular realidad tengamos una experiencia de kenosis, nos vaciemos de mitos y prejuicios para poder adentrarnos en una nueva manera de concebir, pensar y reaccionar ante las interrogantes de la vida. Mire, una de las cualidades que está ahí, ustedes la conocen, esto no es muy complicado entenderlo, las generaciones emergentes se han tornado indiferentes a los acercamientos religiosos. Todo lo que les huele a religiosidad los rechazan. Sin embargo, están muy abiertos a la dimensión de la espiritualidad, que no es lo mismo que la religiosidad. Y si usted no lo sabía, sépalo hoy. Religiosidad es una cosa, espiritualidad es otra cosa. Y por supuesto yo estoy hablando aquí de espiritualidad cristiana, porque también es otro tema. Hay una diversidad de espiritualidades. Pero hablando de la espiritualidad cristiana. Y la juventud está deseosa de tener un encuentro que le dé significado a su vida. Yo no creo que la juventud está apática a la vida y a la dimensión de la espiritualidad. Está al contrario, está totalmente deseosa de entrar en esa dimensión. Pero quizás no es en los moldes que nosotros pensamos o en los moldes que nosotros lo comprendimos, que fue útil para nosotros, que nos bendijo. ¿Cierto? Porque por más que podamos criticar la metodología y los acercamientos de la iglesia en el pasado, alguna efectividad tuvieron porque estamos aquí.
de alguna manera nos ayudaron, de alguna manera nos impactaron, de alguna manera nos motivaron a seguir hacia adelante. Que uno mira por el espejo retrovisor y dice, caramba, si aquello lo hubiéramos hecho de esta manera, hubiéramos tenido este otro acercamiento, esta otra estrategia, pues la cosa quizás hubiera sido distinta. Y la pregunta que quiero subrayar en esta tarde es, esta mañana, ante los dramáticos cambios que hemos tenido en este tiempo, ¿cuáles son nuestras alternativas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque podemos estar aquí en un discurso de 5 horas hablando de todo lo negativo, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? Aquellos que no somos tan digitales, ¿verdad? Aquellos que no estamos tan acostumbrados a ese mundo digital y que no lo conocemos, ¿qué alternativa tenemos? Yo tengo una propuesta que consiste de 2 elementos. Me gustaría que pudieran captar estos 2 elementos. Es una propuesta muy sencilla, no se crean que voy a revelar la fórmula de la Coca-Cola, ni mucho menos. Pero son muy sencillas y muy prácticas y muy aplicables, independientemente de dónde estemos. ¿Cuál es nuestra alternativa? ¿Cuál podría ser una alternativa? Mi propuesta consiste en que ministremos a esta generación digital teniendo estos 2 elementos en nuestro consciente. Fomentar las relaciones. Aunque esto signifique que los padres, las madres y los líderes religiosos tengan que entrar de alguna manera en este nuevo mundo de comunicación. No te queda de otra. A veces yo soy bien auditivo, yo no soy muy visual. Quizás yo no me pueda acordar mucho de algunos rostros, pero si los escucho en alguna otra instancia, esa persona que la conozco. Yo soy bien auditivo. Y yo creo que por eso yo he podido estar en grupos musicales tantos años, ¿verdad? No porque he sido un músico y un excelente profesional de la música, pero tengo un oído bastante alerta. Y a veces vamos en nuestro bendito y querido país. Ustedes saben que en Puerto Rico y en la Dominicana también pasa mucho esto. Los radios como que no tienen volumen de bajarlos, ¿verdad? Sé qué es lo que pasa. El bum, 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 bum. Está pasando. Y a veces vamos, nos estacionamos en un semáforo y hay un bum, bum de eso, y la querida joven aquí baja el cristal. Digo, chica, tú me vas a matar. ¿Qué tú haces bajando ese cristal? Bendito sea Cristo. Sube ese cristal. Me dice, no, hay que escuchar lo que está pasando. Hay que saber lo que están escuchando. Y a veces cuando escuchamos nos escandalizamos, ¿verdad? Porque las cosas son para nosotros horribles. Pero gente, esa es la que hay. A eso es lo que están expuestos los muchachos y muchachas de tu congregación. No viven en una burbuja esterilizada en la quinta nube. Eso es lo que escuchan, eso es lo que los bombardea constantemente. Y si nosotros no damos una alternativa, nos cerramos a hablar sobre esos temas y a dar otras propuestas, entonces, ¿qué van a hacer ellos? Pues dejarse llevar por la corriente y asimilarse, porque de lo contrario sería verse extraños, raros dentro del grupo al cual están. Así que una de las cosas que yo les propongo es fomentar las relaciones. Tenemos que buscar maneras de relacionarnos con estas nuevas generaciones, buscar momentos de diálogo, de apertura, ser sensibles, tener un oído activo, un oído que no esté pensando en cómo voy a ripostar, ¿verdad? No esté pensando en cómo voy a presentar mi punto distinto al que me va a presentar, sino escúchelo con detenimiento. A veces nos sorprende, ¿sabes? A veces nos sorprende. Segundo,
promueva la experiencia con Dios, no solamente el conocimiento de Dios. Una vez más, para que lo grabe. Promueva la experiencia con Dios, no solamente el conocimiento de Dios. Una cosa es experimentar la gracia, la presencia, la unción del Espíritu Santo, y otra cosa es conocer que eso ocurre y que eso está en un libro que llamamos la Biblia y que eso fue una experiencia del pasado con la primera iglesia primitiva. Los muchachos necesitan experimentar es sentirlo, o sea, es no darle la espalda. Yo sé, lo sé muy claro. Aquí en este altar no estamos siendo muy discípulos de Jesús, porque el púlpito de la iglesia de discípulos de Jesús usualmente ¿dónde está? ¿Qué sitio del altar? A la derecha y el podio a la izquierda, ¿verdad? Usualmente es así. ¿Y cuál es el centro, corazón de la iglesia discípulos de Jesús? La mesa. La mesa está en el centro. O sea, para ustedes eso es un elemento central de la teología y la doctrina. En muchas otras congregaciones el púlpito está en el centro aquí porque dentro del paradigma del modernismo la palabra era el anuncio, el querigma era lo más importante, porque el querigma tenía la capacidad de convencer la razón, cambiar la razón, la inteligencia, afectar la inteligencia. Hoy los muchachos no es que son brutitos, ni es que no estudian, no me refiero a eso tampoco, ¿sabe? Son muy inteligentes. Pero necesitan, iglesia, míreme, necesitan ver encarnado, no dicho de la boca, encarnado la gracia de Jesucristo. Y si yo le voy a hablar de la gracia de Jesucristo a un nieto, a una nieta mía, porque ya mis hijos están bastante grandecitos, yo no puedo decir algo bíblicamente, entonces contradecirlo con la manera, con la forma en que lo estoy planteando. Porque entonces no hay coherencia en ese mensaje, algo está pasando. Y muchas veces, ¿qué es lo que te dicen los chamacos en la consejería pastoral? Aquellos que, pues que esa es un área, ¿verdad?, que trabajamos y hemos trabajado muchos años. Pastor, lo que pasa es que mamá y papá aquí son una cosa, pero en casa son otra. Casa no son como aquí parecen dos angelitos. Pero en casa yo quisiera que usted estuviera, pastor, para que viera cómo es la cosa. Es el papá que le dice al muchacho no fume, pero usted no cigarrillo en la boca. ¿Verdad? Papá que le dice no tome, pero tiene una cerveza en la mano. Mi papá fue un hombre extraño, yo no tuve muy buena relación con él, pero siempre respeté algo en él, hasta que falleció. Mi papá siempre nos dijo, manténgase lejos de los vicios, no fumen, no beban, etcétera, etcétera. Pero muchachos averiguados como éramos nosotros, mi papá no vivía en casa porque mi madre se divorciaron yo siendo un niño, pero papi tenía un Impala de esos que tenían dos aletas atrás, del 59, convertible. Entonces cuando pasaba por casa, muchachos, eso era la trillita del carro y averiguar cuánta cosa había en el carro. Y ahí estaban los Winston. Y nos decía no fumen. Pero oiga esto, nunca fumó delante de nosotros. Excepto un día que se equivocó y jamás volvió a fumar. Yo lo voy a visitar, ya papi estaba retirado. A papi le gustaba tocar el cuatro puertorriqueño. Yo no saqué eso a él. Y llego y lo veo en el balcón de la casa tocando su cuatro con un cigarrillo. Y yo me impacté porque yo nunca había visto a mi papá con cigarrillo en la boca. Ya yo estaba casado, pastor, adulto. Entonces yo me sentí tan incómodo que dije, yo no quiero que él se dé cuenta que yo lo vi fumando, para no hacerle pasar el mal rato. Así que toqué bocina, le di para atrás, para adelante al carro, y papi estaba en un viaje.
Estaba con Ramito, con los Panchos, yo no sé con quién él estaba. Y yo entro a la casa con la cabeza abajo, mirando el piso. Viejo, cuando llego, para mí que ya tenía que darse de cuenta que yo estaba, todavía tenía el cigarrillito en la boca. Cuando él me ve, yo no estoy exagerando la nota, ¿saben? Cogió el cigarrillo en la mano, lo apagó con la palma de la mano y se hizo un boquete de la vergüenza que le dio. Comenzó a llorar como un niño pequeño. No podía decirme perdóname, no podía hablar, se quedó mudo. Le dice su esposa, que ya también falleció, que jamás en la vida tocó un cigarrillo. Los muchachos necesitan que lo que le decimos desde el púlpito, desde las clases, desde los estudios, desde las reuniones, tenga coherencia con la vida, con el testimonio de la casa. Los muchachos, quizás en mi caso, y esto me explica a mí muchas cosas desde el punto de vista psicológico, yo no necesito experiencias que se mueve el cielo y la tierra para decir Dios está aquí. Yo no necesito eso. Yo trabajé y trabajaron conmigo desde que yo tengo razón de ser y yo creo que yo soy mucho más racional que emocional. Entonces, para mí escuchar un sermón de 2 horas no me preocupa. Yo puedo funcionar ahí. Pero hay personas que necesitan tener una experiencia, más allá que un discurso, más allá que escuchar algo. Necesitan experimentar. Y por eso hoy día es importante que nosotros hagamos factible que nuestros muchachos experimenten la vida y la presencia del Espíritu en sus vidas. No solo es asunto de conocimiento. No es solo asunto de historia. Necesitan encarnar y experimentar la presencia de Dios en su vida. Desde una comprensión más amplia de la realidad de estas nuevas generaciones, podremos abrir espacios a una nueva manera de hacer ministerio que nos permita llegar al corazón de las personas desde su propia realidad. Desde su propia realidad. Los odres viejos, rígidos, endurecidos representan a los sistemas religiosos carentes de flexibilidad, que se han vuelto caducos. El vino nuevo representa al pueblo nuevo de Dios en busca de la espiritualidad a la que les guía el Espíritu Santo. Y miren, un ejemplo bien sencillo de esto, yo se los voy a presentar. Un ejemplo atinado de cómo podemos manejar este asunto es el contraste, cuando usted examina el contraste que existió en el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús, se va a dar cuenta de que yo estoy hablando. El Bautista entendía la religión sobre todo como una espera y preparación para el juicio severo de Dios. El castigo y la vara de Dios nos va a consumir. El fuego consumidor. Ese fue el mensaje del Bautista. No solo eso, el Bautista se retira al desierto para hacer penitencia. Algo parecido a los monjes de antaño, ¿verdad? Se encuevaban por allá en una montaña y caminaban por encima de las nubes. El Bautista no solamente predicó o pretendió predicar un evangelio rígido, severo, sino también que se retira a hacer penitencia. Sin embargo, el mensaje de Jesús, iglesia, por el contrario, se centra no en el juicio de Dios, no en la ira de Dios, sino en la venida del Padre amoroso
que está dispuesto a perdonar los pecadores, que está dispuesto a perdonar los paganos. Es Jesús que no vino, escúcheme bien, y esto puede causar un poco de conmoción, pero yo lo lamento, lo tengo que decir tal como el Señor me ha dicho que se los diga a ustedes. Jesús no viene necesariamente a ayunar como el Bautista, sino lo contrario, se fue a comer con los pecadores. Se fue a comer con los pecadores. Por eso revolucionó la cosa. Se sienta con una mujer de dudosa reputación en una reunión con una gente que cuando los discípulos entraron dijeron, ¿qué es esto? Este se volvió loco. Este sabe con quién está hablando. Aquella mujer que enjugó sus pies, ¿se acuerdan? Con aceite. Y que hace un gesto que ustedes ni se imaginan, quizá la mayoría de ustedes, que eso fue lo que escandalizó a los fariseos que estaban allí. Esa mujer, ¿con qué enjuga los pies de Jesús? ¿Con qué? Con su cabello. Ese era el acto más provocador que podía tener una mujer en el tiempo de Cristo. Que lo que implicaba era que se estaba desnudando. Entonces, simbólicamente lo que está pasando ahí es que esta mujer encuentra a un Dios tan amoroso, tan extraordinario, que no la rechaza, que se acerca a ella, que le permite desnudarse, porque lo que está haciendo es desnudarse espiritualmente delante de él. Y cuestionaron al Señor. Y este es el problema que tiene aquí con esta comunidad, con el asunto este de los odres y el vino y los odres viejos. Ah, pero mira acá, nosotros ayunamos y todo el mundo aquí ayuna, pero tus discípulos no ayunan. ¿Qué es lo que está pasando? Religiosidad. Religiosidad. Letra muerta. Y Jesús vino a traer vida. Él es el pan de vida. Eso fue lo que hicimos hace un momento aquí. Él es el pan que alimenta nuestra vida. Debemos reconocer, iglesia, con toda mansedumbre y con toda humildad, que lamentablemente todavía tenemos hermanos y hermanas, y más aún algunos líderes cristianos, que parece que solo conocieron la religión del Bautista. Dios no es para ellos liberación. Dios no es para ellos fuerza sanadora. Dios no es para ellos fuerza restauradora. Dios no es para ellos perdón y estímulo para la vida. Es un Dios severo que no tiene otra cosa que castigarte y encajarte en un sistema opresivo que no te permite y no nos permite disfrutar la vida abundante que el Señor nos ha dejado. La iglesia cristiana, discípulo de Jesús, sin lugar a dudas, yo no tengo dudas en mi corazón, quiere ser una iglesia a tiempo en todo tiempo. Amén. Quiere ser una iglesia que procura ser una iglesia presente y esencial. No obstante, reconoce que en medio de este tiempo tiene desafíos y retos. De ser una iglesia a tiempo y en todo tiempo, sin claudicar, sin negociar sus valores bíblicos esenciales. Eso está claro. Yo creo que eso ustedes lo tienen súper claro. En otras palabras, el mensaje de la iglesia cristiana, discípulos de Jesús, desde ese contexto y pensando en la ilustración que les traje al principio,
siempre será sostenido y sustentado en las Escrituras, por lo tanto siempre será el mismo. ¿Está claro? ¿Está claro eso? No tenemos problema en eso. Pero la forma en que presentamos este esencial evangelio de gracia, de misericordia y de poder, necesita reconocer que hay cambios en nuestro mundo y que esos cambios necesitamos comprenderlos, entenderlos. No es dejarnos arrastrar por ellos, eso no es lo que yo estoy tratando de decir, sino que esta nueva generación reciba y acepte la buena noticia del evangelio con la misma sazón, con los mismos ingredientes, con la misma cohesión, con la misma preparación que el más viejito o viejita que está aquí tuvo en su momento dado. Ese no es el gran reto nuestro. El gran reto nuestro es cómo ponemos esto de manera coherente y accesible, de una manera relacional, a las nuevas generaciones. Porque yo estoy seguro, y con esto termino, yo estoy totalmente seguro que ustedes anhelan ver una iglesia floreciente, creciente en todo el sentido de la palabra, presente a tiempo y todo tiempo. Pero consideremos la demografía de nuestra iglesia. Es tiempo de que nosotros abramos nuevos caminos, nuevos senderos, nuevas opciones, nuevas posibilidades, para que nuestros muchachos y muchachas sigan el legado que les ha costado tanto a ustedes llegar aquí. Y los dejo con lo siguiente. Yo no sé si se dieron cuenta. ¿Qué número es esta asamblea? ¿Qué representa el 7 en la Biblia? Plenitud. Esta es la asamblea de la plenitud. Esta es la asamblea de la que nosotros podemos entender y comprender que Dios nos ha llamado a seguir plantando el Evangelio de Jesucristo sin cambiarle el centro, el contenido, el mensaje cristocéntrico de la palabra, pero buscando maneras que la gente pueda tener conexión con lo que estamos haciendo y que sea relevante para la gente, para que entonces nosotros podamos, de alguna u otra manera, seguir extendiendo. No solamente geográficamente, sino en profundidad. Porque podemos crecer numéricamente, pero si no queremos en profundidad, o sea, hay una distinción entre crecer cualitativamente y cuantitativamente. Son dos cosas distintas. Y la iglesia de Jesucristo necesita crecer tanto cualitativamente como cuantitativamente. De las dos maneras tiene que crecer. Dios le dé a este liderato, a este nuevo liderato, a este nuevo pastor general, le dé la sabiduría, la fortaleza, la fuerza, el entendimiento a la iglesia, a cada uno de ustedes, le dé toda la capacidad de seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús y que esta asamblea marque una diferencia porque es el año de la plenitud del Señor. Señor me los bendiga. Muchas gracias.